¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Se va a estrenar el día de mañana, por cierto. Va a estar ya en pleno. Una película que vale mucho la pena, en definitiva. 1938, cuando el petróleo fue nuestro. Una película que aborda todo lo relacionado con esa época que el neoliberalismo quiso borrar de la historia. Y voy a platicar con su director, con el maestro Sergio Olovich, a quien saludo, por supuesto, con muchísimo, pero muchísimo gusto. Maestro Sergio, un placer recibirte aquí en la comunidad. ¿Cómo estás? Bien, Jesús, saludos a ti. No, hombre, un abrazo para ti. Oye, pues a ver, platícanos un poco la trascendencia de esta película, la trascendencia de esta cinta, clave para entender un periodo de nuestra historia que lo mencionábamos, el neoliberalismo quiso borrar, literal, como es la expropiación petrolera, el hecho de que el petróleo era nuestro. Mira, mañana se cumple el 18 de marzo, que cuántos serán 80 y tantos años de la expropiación en 1938. Eh, la importancia definitiva de la expropiación que realizó el presidente general Lázaro Cárdenas hasta el día de hoy es determinante. Cuando se recuperó el petróleo de las empresas extranjeras y se expropió, no solamente se recuperó el petróleo, sino se afianzó la soberanía del país como un país independiente y dueño de sus propios recursos. Este, y eso propició y po- posibilitó que nuestro país creciera por varias décadas rápidamente y se volviera una nación fuerte e importante. Luego vino ese periodo que tú llamas neoliberalismo y yo también, en que quisieron echar para atrás todas esas conquistas soberanas de México y lograron borrar del conocimiento de varias generaciones ese hecho tan trascendental. De ahí que yo decidí hacer una película sobre eso para que las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes de hoy, sepan y entiendan lo que sucedió y la importancia que tiene el ser dueños de nuestros energéticos, en primer lugar el petróleo y el gas, ¿no? Este, yo soy hijo de petrolero, mi papá era ingeniero petrolero, y por lo tanto desde que soy niño he vivido y casi olido, ¿no? Yo huelo petróleo, me encanta. Y desde entonces mi papá me contaba de la importancia que era que México fuera dueño de su propio petróleo. Mi padre descubrió allá en los años 30 los yacimientos de petróleo en el estado de Tabasco. En fin, ahí. Ahí comienza tu historia también, que una historia personal relacionada con el petróleo desde tu padre y la participación de él en toda esta estructura que se fue creando después con todo lo de Lázaro Cárdenas. Sí, mi padre pues se pasó 8 años buscando petróleo en Tabasco, descubrió yacimientos muy importantes y, y bueno, presenció en el año 38 la expropiación. Le tocó eso
y fue de los ingenieros que decidieron quedarse en el país y no emigrar a otro lado y apoyar la recién creada empresa de petróleos mexicanos, Pemex. Pero para mí me parece que fueron años heroicos, ¿no? Años de gran nacionalismo, inclusive nacionalismo socialista, porque el país con Lázaro Cárdenas estaba muy enfocado a una sociedad socialista. Y bueno, la guerra mundial que empezó en el 40, en el 39, pues no fue favorable para que hubiera una continuidad de ese sexenio de Lázaro Cárdenas. Y poco a poco se fue perdiendo el ímpetu de la expropiación. Pero bueno, hoy coincide totalmente la nueva política de los gobiernos de la 4T en otra vez eh, em, volver a darle esa importancia monumental que tiene ese energético que es vital, no más para México, sino para el mundo entero. Y los países que tienen la suerte de tener yacimientos petroleros en su territorio, son países que pueden salir adelante muy rápidamente y México es uno de esos. De ahí que la política actual de fomento de los energéticos es, es muy importante. Ujú. Ahorita que mencionabas precisamente esto, que estamos en una en una época en donde otra vez cuidar tus recursos naturales se vuelve fundamental, que siempre lo fue, pero el discurso, la narrativa nos decía que no era así, que había que ser rentistas del petróleo. Nos topamos con esta clásica, Sergio, de que todo es cíclico, puede llegar un sistema a otro, pero al final todo regresa al cauce del cual muchas veces no tendría que haber salido. Pues sí, pero yo creo que ahora sí que ya no va a haber cambios, sino al contrario, vamos a ir progresando rápidamente a un nivel de, de país en donde seamos absolutamente soberanos de nuestra nación y y que bueno, el petróleo es un gran apoyo. Mira, yo creo que la necesidad del petróleo todavía va a perdurar unos 50 años más, mientras se logre definitivamente otra posibilidad de, de, de encontrar otras formas de energía, porque tanto ¿cómo se dice? La eólica y los paneles solares no son una buena solución, no rinden suficiente. Habrá que encontrar otras formas de energía, pero mientras tanto el petróleo es fundamental. Gracias a eso México va a progresar ahora rápidamente. Vamos a ser dueños de no tener que importar ni petróleo ni gasolinas con la refinería de Dos Bocas. Estamos logrando la independencia de no tener que importar gasolinas. Eso es un gran logro para el país que va a permitir que México
como dijo el presidente el presidente López, eh, López, ¿qué? Obrador. Obrador, como dijo López Obrador, el que podamos sacar primero a los pobres de la pobreza, que es lo que es la necesidad número uno que tiene este país, que se acabe con la pobreza en este país. Este, este gesto de Lázaro Cárdenas, esta gesta de Lázaro Cárdenas, ¿cómo defines a Lázaro Cárdenas como personaje histórico? ¿Cómo defines a este hombre que mucha gente ha dicho es, junto con López Obrador, los dos mejores presidentes de la historia? Mira, hice una gran investigación con Carlos Montemayor, fue mi co-guionista, y nos pasamos varios años eh, leyendo libros, viendo material de archivo, hablando con personajes que habían conocido a Lázaro Cárdenas, empezando por su propio hijo Cuauhtémoc. Yo creo que fue un personaje de esos que se dan muy pocas veces en la historia de un país único, un hombre visionario, que entendía lo que otros posiblemente no captaban. Este, lo- las empresas extranjeras se llevaban todo el petróleo de México y nomás nos dejaban como un 10% de las utilidades. Eran verdaderos depredadores. Y Lázaro Cárdenas puso en primer lugar el lograr la soberanía del país y todo el pueblo mexicano se unió con él en esa gran epopeya que fue el que para poder pagar la indemnización a las compañías petroleras y fue como un solo hombre, pueblo y gobierno. Hay una gran coincidencia con lo que está sucediendo hoy, donde el pueblo y el gobierno están en una sola idea de jalar juntos para mejorar las condiciones de vida del país. Lázaro Cárdenas fue un hombre único, difícil personaje para poder retratarlo en la película. Nos costó mucho trabajo desde encontrar un actor que más o menos físicamente se pareciera a él, como un actor que tuviera ese convencimiento de la importancia del personaje. Y lo logré con un actor muy bueno que yo no conocía, pero que tuve mucha suerte de encontrarlo, que es Yanis Guerrero. Y con Yanis pues fuimos moldear el personaje en la película. Oye, Sergio, ¿tú ves, con base en esta investigación que llevaste, el paralelismo, me refiero ahora de los personajes de Lázaro Cárdenas y López Obrador, ¿los ves similares? Los veo muy similares. Este, ambos vienen de cunas muy modestas. Son, su origen es del pueblo. Tanto Lázaro Cárdenas en Michoacán como López Obrador en Tabasco emanan del pueblo. Este, y se forjaron su propio destino poco a poco, cada uno en su época.
Lázaro Cárdenas se volvió a militar porque había una revolución y él emprendió su carrera política como militar. Pues Obrador este, no fue militar, pero sí fue un luchador social, o es un luchador social. Y ambos entendieron las necesidades imperantes que había de sacar adelante al pueblo de México. Son cada uno de ellos, los dos. Yo veo muchas coincidencias totalmente, hasta en forma de ser, aunque el primero era muy lacónico y muy callado, y Andrés Manuel más conversador, en el fondo son muy parecidos. Finalmente, querido Sergio, cómo esperas que impacte esta película? ¿Cómo esperas que llegue esta película? ¿Y qué tanto va a aportar a esta batalla cultural que se está librando en todos los sentidos por la defensa de los recursos naturales? Mira, me costó mucho trabajo armar una película histórica donde todo el mundo sabe qué va a suceder, o sea, no hay ni muertos vivos, ni vivos muertos, ni, ni, eh, ni superhombres, no es una comedia ligera, es una película que yo tenía que hacer en tal forma que el público le resultara amena, interesante, inclusive entretenida, por un lado, pero por otro lado, que cuando termine de ver la película, la gente diga, me dejó pensando, me dejó pensando. Eso es lo más importante. En cine, el cine que yo llamo el arte del pueblo, porque es el arte más masivo que hay, que llega a todos los rincones del mundo. Eh, Como decía un director italiano muy famoso, Luchino Visconti, todo arte es político. Yo sostengo eso. El arte es fundamentalmente político. Y si no, pregúntale a Lenin, que decía que el arte era el cine era el arte más importante de la revolución, o en el otro lado del asunto, a Goebbels, que usaba el cine como un arma de propaganda nazi. Y bueno, veamos al cine norteamericano. Estados Unidos usa su cine como un gran propagandador de la forma de vida norteamericana. El cine tiene un gran poder, es un muy poderoso instrumento de ayuda y de propaganda también y de educación extraescolar. Entonces, el cine, con esta película yo estoy seguro que la gente va a salir muy contenta, habiendo visto una película muy agradable, muy, muy satisfecha y lo más importante, repito, que salga pensando, pensando lo que vieron y lo que entendieron. Totalmente. Querido Sergio, pues yo te agradezco mucho estos minutos para nuestra comunidad y de verdad desearte el mayor de los éxitos con esta película que en lo personal la considero sumamente necesaria, por lo que ya tú de manera magistral has plasmado. Te agradezco muchísimo esta posibilidad de aprender de ti. Gracias a ti, mañana va a ser la premiere del 18 de marzo en la Cineteca y se va a estrenar el 20 de marzo como en 500 salas en toda la República. Se ha creado una gran expectativa para ver la película, y eso me satisface mucho. Espero
los espectadores salgan satisfechos.